Josebi, Pepín, muy bien, vamos allá. Va a entrar Ivana ahora, está aquí. Hola chicos, Hola de nuevo, que ha habido un fallo técnico ahí. unos fallos técnicos, pero retomamos. A ver, que estábamos hablando de que no es necesario que toques fondo para poder hacer este acto de amor propio para iniciar tu proceso de cambio. La verdad, esta es a una decisión. Y la pregunta de esta clase, de esta primera clase de la serie RTC, es cómo se instala una conducta adictiva y cómo empezar a romperla sin tener que tocar fondo. Hoy estoy con Lucas Burgueño, quien no lo conoce, es psicólogo con máster en psicología clínica, autor, formador universitario, creador del programa RTC, Recupera tu Centro. Es un programa clínico que ha acompañado a cientos de hombres que en procesos de cambios reales, pero sobre todo también es alguien que vivió esto en carne propia. Así que, Lucas, ¿cuál es la vía de entrada y cuál es la vía de salida de una conducta adictiva? Muy bien, antes de responder a esta pregunta, vamos a hablar de Mario, una persona de 37 años. Bueno, hemos cambiado el nombre de la persona por privacidad. Y es una persona funcional que tiene un buen trabajo, entrena, cumple con todo, pero cada noche necesita desconectar con algo. A veces puede ser tabaco, a veces pueden ser videojuegos, a veces puede ser comida rápida. Y hay una idea ahí de fondo de me lo merezco. Me merezco consumir esto. Pero lo cierto es que cada día se siente más vacío, más irritable y más desconectado. Entonces, no tocó fondo, pero llegó a cansarse de sentirse así. No es un caso extremo de los que hemos podido hablar en otras clases o en otros directos. Y cuando llegó a Recupera tu Centro, a RTC, lo primero que trabajamos fue el entender qué es lo que estaba anestesiando realmente, qué es lo que realmente estaba tratando de anestesiar o de suprimir, ¿no? Y a partir de ahí es donde comenzó el cambio, no de golpe, pero sí desde la raíz. Y esto es muy importante. Yo no creo en los cambios radicales estos de en 24 horas, como aquel programa de lluvia de estrellas que entrabas, había una bruma y salías todo maquillado, todo guapo, todo tal, ¿no? Por eso también estoy bastante en contra de los retiros y cursos de fin de semana intensivos, que se promete este cambio radical, ¿no? Pero sí que creo en el cambio desde la raíz, es decir, de ir realmente a las causas fundamentales y es a partir de ahí donde Mario empezó ese cambio desde raíz, ¿no? Entonces, la mayoría de conductas adictivas funcionales no comienzan como un problema. La mayoría de las conductas adictivas que vemos en el día a día no comienzan como un problema, empiezan como una solución emocional que aprendimos en algún momento sin darnos cuenta, ¿no? Puede ser, había estrés crónico, puede ser una etapa de mucha exigencia o una etapa de soledad, puede ser el intento de tapar algo que dolía más que el daño que nos hacemos ahora con esa conducta adictiva, pero nadie empieza diciendo, venga, me voy a joder la vida, nadie empieza diciendo, venga, voy a perder el control, nadie empieza así. Entonces, usas siempre el mismo escape emocional, el patrón que ocurre, que si siempre cuando aparece esta emoción yo la suprimo de esta forma, es cuando ese patrón se automatiza y es que hablamos de conductas adictivas, ¿no? Es cuando tu sistema empieza a pedirlo ya sin planteártelo, como un automatismo puro y duro. Entonces, la parte difícil de por qué es tan difícil soltarla, soltar esa conducta adictiva, sea la que sea, aquí hay una frase que es que lo más difícil de soltar una conducta adictiva no es el dejar de hacerla, ¿no? Es como la persona que ha dejado de fumar y te dice, yo he dejado de fumar 100 veces, 1000 veces. Es dejar de depender emocionalmente de lo que esa conducta adictiva te da, lo que estás solucionando con esa conducta adictiva. El cigarro que me calma, la comida que me da placer, el no por que me distrae, el móvil que me anestesia. Y entonces no estamos enganchados a la conducta en sí, sino que estamos enganchados al alivio que me produce esa conducta. Y eso es lo que genera el conflicto interno brutal, ¿no? Es donde se da ese choque de trenes, ¿no? Que es, por un lado, sé que me hace mal, pero por el otro lado, sé que me calma. Y la persona está en el medio, sufriendo y luchando con todo esto.
Por eso yo digo que es una enfermedad, no es algo que dependa de tu fuerza de voluntad. Porque por un lado sé que me hace daño, pero por el otro lado sé que me calma, me ayuda a relajarme. Entonces, en ese bucle de calma, de búsqueda de calma, de búsqueda de paz, es donde las personas que tienen un problema de conducta adictiva podemos entrar en un bucle de autodestrucción, ¿no? Es el ciclo de refuerzo, de la calma, y es ahí donde aparece esa culpa, donde aparece la vergüenza y Mm. ese el autosabotaje, ¿no? De ese quiero pero no lo consigo. Mm. Me he enrollado mucho. No, para nada. Pero ¿y cómo hago para detectar eso y buscar como una vía para cortarlo? O de repente, si tengo mi entrada es Ujú, entrar en esto de escapar de la ansiedad o de la emoción que estoy sintiendo y buscar un alivio, ¿cuál vendría ujú, como mi vía de escape ujú. a calmarme con cosas externas? Claro, la vía de salida a cualquier conducta adictiva, salir no es dejarlo de golpe. Ujú, Salir es entender por qué lo haces, es decir, qué necesidad estás tratando de cubrir. Puede ser la necesidad de relajarte, puede ser la necesidad de sentirte en control de tu vida, puede ser la necesidad de afrontar un malestar. Y una vez que entiendes por qué lo haces, estructurar un plan, estructurar un plan. En RTC no trabajamos solo con fuerza de voluntad, ¿vale? De hecho, la fuerza de voluntad para mí es totalmente irrelevante. Lo que es importante es el compromiso que uno tiene con lo que se plantea dentro del programa. Y entonces, ¿con qué trabajamos? Trabajamos con una evaluación 360 de esos patrones, con estrategias de autorregulación y de reducción de estrés, con la sustitución de hábitos con sentido, es decir, eh, hay muchas cosas que las hacemos por automatismo, pero lo que metemos en RTC son hábitos y automatismos nuevos, pero que sí que van en la dirección de la persona que quiero ser. Y seguimiento emocional y estructura diaria. Día a día se tiene un plan muy detallado, evidentemente, que es acorde a la vida de la persona, no, no se trata de que de repente te conviertas en alguien que no eres, pero ese seguimiento emocional y estructura diaria. Entonces, no hay fórmulas mágicas, o sea, la gente no entra en RTC, la gente no nos paga por fórmulas mágicas y por más teoría. La gente paga RTC y tiene resultados en RTC porque hay un método que se implementa día a día. Es por esa parte de desarrollo y de implementación en el día a día que la gente nos contrata y nos sigue contratando. No porque vaya a haber teorías bonitas o fórmulas mágicas o más cursos. La mm, gente obtiene el valor de la contratación de ese día a día, de ese seguimiento ultra personalizado. Y cuando dejas de pelear contigo y entiendes el patrón, ¿vale? Es ahí donde se abre una salida. mm, buenísimo. A ver, Lucas, esta semana nos hicieron algunas preguntas y así que te las voy a ir nombrando de una en una, ¿vale? Ok, A ver, la primera es, ¿puede una conducta parecer sana, pero en realidad ser adictiva? vale. Por ejemplo, estamos hablando de ejercicio extremo o trabajo adicional al trabajo productividad, ¿no? Estamos hablando de ese ideal para ese ideal, pero que luego se vuelve, o sea, es algo que es funcional inicialmente, pero luego se vuelve adictivo, ¿no? Mm, ujú, Sí, claro, evidentemente. Yo recuerdo que cuando me becaron para acabar la carrera de psicología en Estados Unidos, que fui a Alcohólicos Anónimos allí, fui a uno ok, de los meetings y hablaba con ellos, me contaban que un porcentaje muy alto de los alcohólicos se recuperaban, pero se hacían adictos al sexo, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso voy a la parte más importante, ¿no? Que es que no hay una solución química para un problema que es espiritual. Es un problema de una índole que va mucho más allá de cuál sea la adicción en particular. Se trata de dolores del alma, de dolores que llevamos huyendo de ellos mucho tiempo en nuestra vida. Y parte de la recuperación tiene que ver con la abstinencia, pero coleccionar meses o años de abstinencia es solamente una plataforma para poder conocerte tú y para poder hacer el trabajo. mm, La abstinencia en sí misma no tiene ningún sentido. El único sentido que tiene, porque, vale, tú estás sobrio, ¿no? Pero eso es una plataforma para poder desarrollar ese trabajo interno, tener esa claridad interna para poder mirarte con amor, para poder mirarte con comprensión, para poder sostener las preguntas que te duelen.
y de las que quizá llevas huyendo mucho tiempo. Pero es ese segundo, esa parte del trabajo hay que hacerla también. Porque si no, si esas heridas siguen estando ahí y yo simplemente estoy sobrio, pero las heridas siguen estando ahí y no hago todo el proceso de recuperación, antes o después, esas heridas van a volver a doler muchísimo. Mm, Yo no voy a haber trabajado sobre ellas, no las voy a haber procesado y lo peor de todo, no voy a haber desarrollado herramientas para manejar esas heridas y lo más probable es que recaiga otra vez en la conducta adictiva, ¿no? mm, Entonces, eso sería un ejemplo, ¿no? De conductas que pueden parecer sanas, pero acaban siendo adictivas. sí. A ver, la siguiente es, ¿qué hago si siento que ya no disfruto nada, pero tampoco puedo dejarlo? Y esta está interesante, la verdad. ¿Qué hago si siento que ya no disfruto nada, pero tampoco Ujú. puedo dejarlo? Como que estás en automático. Claro, esto es lo que en psicología llamamos que la persona empieza por refuerzo positivo, ¿no? Y ahora acaba por un refuerzo negativo, ¿no? O sea, inicialmente la persona empiezas consumiendo porque te lo pasas bien y luego acabas consumiendo porque si no lo consumes te sientes mal. Mm, Es muy diferente, ¿no? mm, Por eso yo confronto completamente el tema del uso lúdico de ciertas sustancias y de ciertas drogas, porque para muchas personas tomarse una copa de vino no significará nada, pero para las personas que tenemos una vulnerabilidad, que tenemos una enfermedad que se llama adicción, esa copa de vino puede ser la entrada a esto que estás comentando, ¿no? Que ya mm, ni lo disfrutas, pero tampoco puedes dejarlo, porque ya has desarrollado una dependencia, mm, ¿ok? Esto es lo que comentábamos el otro día también de la diferencia entre el uso, el abuso y la dependencia. ujú, ¿Ok? Entonces, mm, cuando está ocurriendo esto, probablemente la persona está experimentando despersonalización, está experimentando desconexión emocional de sí misma mm, y lo que hacemos ahí es pedir ayuda, decírselo a un ser querido en el que confío, oye, me está pasando esto, contactarnos a nosotros o buscar algún profesional cercano en el que confíes, abrir una puerta de comunicación, porque definitivamente donde solemos acabar ahí es aislados, por vergüenza, por temor a no ser capaces de hacerlo. Y realmente lo que se está abriendo ahí es una ventana, ¿no? Es, joder, tú empezaste a hacer esto porque te lo pasabas bien y ahora lo haces porque no parezca un infierno tuyo personal. mm. Entonces, es el momento de pedir ayuda. Ese es el Vale, momento de pedir ayuda. perfecto. A ver, la siguiente es, ¿por qué a veces siento que soy dos personas? Una que quiere cambiar y otra que quiere sabotear todo. Es como un rol de identidades, ¿cómo lo ves tú? Ujú, ujú. Sí, realmente, a ver, esta lucha está dentro de nosotros, ¿no? Cualquier profesional de la psicología que sea medianamente serio entiende que el- hay múltiples personalidades dentro de nosotros. Y no estoy hablando de que tengas un trastorno de la personalidad, estoy hablando de que hay diferentes roles dentro de nosotros compitiendo. Ejemplo, ¿no? Este ejemplo aparece muy claramente en las relaciones de pareja cuando se tienen hijos, ¿no? O sea, una pareja que es una pareja, de repente, del rol de amantes aparece un nuevo rol, que es el de somos amantes y ahora somos padre y madre, ¿no? Mm, Boom, de repente aparece un rol nuevo. Pero también sigues siendo amiga, también sigues siendo amigo. Ah, vale. Y también sigo siendo hijo de mis padres. Y también sigo siendo el profesional que soy, ¿no? Y también sigo siendo una persona que tiene X deseos o X anhelos en la vida. Y también soy una persona que tiene X miedos o X temores, ¿no? Entonces, digamos que la personalidad del ser humano, lo que llamamos el yo en psicología, está compuesto de múltiples yoes. Y eso es importante poder reconocerlo. mm, Entonces, aquí en la pregunta que tú has planteado, ¿no? ¿Me la puedes repetir otra vez? seguro. ¿Por qué a veces siento que soy dos personas? Una que quiere cambiar y otra que quiere sabotearlo todo. Eso es. Entonces, de hecho, habrá más personas ahí, ¿no? Hay una que quiere cambiar, hay otra que lo quiere sabotear todo. También a veces nos encontramos con que hay una parte dentro de mí que tiene miedo a no ser capaz de Mm, hacerlo. mm, Hay otra parte que desconfía del terapeuta y mm, dice, este tío
¿le interesará solo mi dinero? ¿O realmente se va a comprometer con mi trabajo, ¿no? Porque es verdad que hay muchos profesionales y hay muchos vendehumos que simplemente quieren coger el dinero y salir corriendo, ¿no? Entonces, hay otra parte también que dice, joder, qué diferente sería mi vida si esto lo consiguiera superar. Hay otra parte que siente vergüenza, hay otra parte que siente culpa. O sea que no es que seas dos personas, es que probablemente dentro de ti hay como 50 roles compitiendo entre ellas, ¿no? Aquí Kurzweil, un autor que me gusta mucho, habla de la teoría modular de la mente. Es como si la mente estuviera dividida en módulos, como las diferentes aplicaciones que hay en un móvil, ¿no? Un teléfono móvil. Y la teoría modular de la mente de lo que habla es que esas diferentes aplicaciones están compitiendo por ver cuál es la que sale a la superficie, ¿no? Ujú, Entonces, en el momento en que yo quiero tomar una decisión, a la superficie puede salir la parte adulta o a la superficie puede salir la parte infantil, que quiere simplemente la apetencia, ¿no? Ante la decisión de qué voy a cenar hoy, puede salir la parte de quiero nutrirme, quiero cuidarme y me hago una ensalada de atún con tomate, o puede salir la parte de a tomar por culo, me lo merezco, llevo una semana de mierda, la parte derrotista infantil y de la pataleta, me voy a ujú. comer los 14 filipinos, luego una caja de galletas y después un litro de helado, ¿no? Entonces, y decimos, joder, ¿quién soy yo, no? Pues yo soy todas esas partes. Todas esas partes me componen. Y hasta que no conseguimos entender e integrar esas diferentes partes a través de un proceso terapéutico, es que vivo como una batalla constantemente dentro de mí, ¿no? Entonces, eso es un fenómeno que en psicología llamamos un fenómeno de disociación, un fenómeno de partes internas, que tiene que ver con conflictos emocionales, con la voz crítica que luego me machaca, ¿no? Luego me bebo el litro de helado, me como la caja de galletas tal, y al minuto, nada más acabar, aparece una voz crítica de automachaque, de ¿no? Y el otro día hablaba de, el artículo que publicaba el otro día era de que esa parte machacona dentro, ¿no? No quiere que caigas, lo que te quiere es hundir. Hay una parte dentro de nosotros que está acechando para hundirnos en la miseria. Entonces, el punto para mí fundamental ahí es que si tú ya eres consciente de eso, de que se está dando esa lucha dentro de ti, ahora ¿a quién le quieres dar presupuesto? ¿No? Mm, Como, ¿a qué ministerio le quieres dar presupuesto? ¿No? mm. ¿Al Ministerio de Transición Ecológica y mamadas en vinagre, mamarrachadas en vinagre? ¿O quieres darle presupuesto al Ministerio de Defensa para que defienda tus intereses reales y poder ser la persona que quieres ser en el futuro? ¿No? Entonces, hay una lucha ahí, pero si tú eres consciente de esa lucha, eso es un gran paso ya, ¿no? Y vuelvo otra vez a la pregunta, ¿a qué parte dentro de ti le vas a dar recursos? ¿A qué parte dentro de ti le vas a dar más tiempo? ¿A qué parte dentro de ti le vas a dar dinero? ¿A qué parte de ti le vas a dar energía? ¿A qué parte de ti le vas a dar más atención? Porque claro que la parte derrotista va a estar ahí reclamando atención, dinero, energía, pero hay una parte de decisión mía, Totalmente. ¿no? Es como la parte que se quiere poner en forma y la parte que quiere simplemente estar tirada en el sofá, ¿no? Ujú. Pues si yo tengo un presupuesto de 50 euros, me puedo preguntar, ¿en qué me voy a gastar los 50 euros? ¿En una suscripción a Netflix para estar ahí tirado en el sofá comiendo palomitas? ¿O en una membresía del gimnasio y en unas zapatillas nuevas para poder ir a entrenar? Mm. Entonces, todos tenemos recursos limitados. Pero si tú quieres ver realmente cuáles son tus prioridades, solamente tienes que hacerte una pregunta. ¿En qué gastas tu tiempo, tu dinero y tu energía? Fin. Esas son tus prioridades reales. El resto son todo habladurías. Así Mm. que si te quieres conocer, ¿no? Esta gente que se va a la India para conocerse y tal. No te hace falta irte a la India para conocerte. Solamente te hace falta mirar tu extracto bancario y ver en qué te gastas la pasta. Solamente te hace falta hacer un registro diario de tus actividades y ver en qué inviertes tu tiempo y tu energía. Y ahí ya te vas a autoconocer bastante. Y eso te va a llevar una semana simplemente. Buenísimo. Me encantó. A ver, Lucas, aquí están preguntando el punto anterior que mencionabas que hay que comentar, hay que hablar sobre tu situación, porque la pregunta fue, ¿qué hago si siento que ya no disfruto nada, pero tampoco puedo dejarlo? Entonces allí mencionabas que tendrías que hablar con las personas. Y aquí Ira Jiménez nos pregunta, ¿y si no te es fácil abrirte y contarle a nadie? O sea, porque puede pasar. No es tan fácil decirle a alguien como que estoy pasando por esto y Total. no tienes como toda la confianza. ¿Cómo harías en ese caso?
Total, porque ahí lo que comenta Irra es que todos, por así decirlo, tenemos temores, ¿no? Y tenemos el miedo de que el otro nos juzgue o nos rechace o nos mire así como raro. Mm, Entonces, yo ahí siempre digo dos cosas. De hecho, en el programa de Recupera tu Centro, siempre trabajamos mínimo con una persona que sepa la situación por la que la persona está pasando. Igual esa persona ya la tiene identificada o igual la tenemos que identificar dentro del programa, ¿no? Pero es muy importante que al menos una persona de tu entorno sepa que estás dispuesto a pedir ayuda y a salir de ahí. Y muchas veces esta conversación, que es una conversación difícil, sobre todo para los que tenemos que pedir ayuda, cuando tenemos que pedir ayuda, es una conversación que a veces se puede iniciar por escrito, ¿no? mm, O sea, es como, me da vergüenza decírtelo a la cara, pues igual me resulta mucho más fácil elaborar un WhatsApp que para mí sea coherente, que además lo controlo yo lo redacto, yo sé cuándo te lo envío, lo puedo corregir si necesito matizar algún mensaje, pero podemos empezar con una comunicación por escrito, ¿no? buenísimo. Y hacerle saber a la otra persona que no queremos que se alarme, que no queremos que se asuste, que tampoco queremos que nos dé un consejo, porque no es el momento de recibir consejos, que simplemente te cuento esto simplemente porque confío en ti y necesitaba contárselo a alguien, ¿no? Mm, Muchas veces las fórmulas de mensajes que elaboramos en Recupera tu Centro para el entorno tienen que ver con esto. Simplemente necesito contártelo y necesito que lo sepas. Y necesito saber que vas a seguir estando a mi lado pese a saber que me está pasando esto, ¿no? Porque uno de los grandes miedos que tenemos como seres humanos es el de que los demás nos rechacen o nos abandonen. mm, Entonces, muchas veces no contamos las cosas porque pensamos, joder, es que a mí esta persona me quiere por esto, por esta cara que le estoy mostrando, ¿no? Si yo de repente le muestro esta otra cara, ¿me seguirá queriendo igual o no? Es un riesgo de cojones esto. O sea, esto es completamente comprensible, esto que comenta Irra, ¿no? Entonces, hacerlo de esta forma que hemos estado comentando, ¿no? Donde simplemente le expresamos a la otra persona lo que estoy viviendo y que no necesito un consejo, que no quiero que se alarme, que simplemente necesito que me lea, me escuche y saber que va a seguir estando ahí hoy es más que suficiente. Y eso lo hace muy fácil para las dos partes, porque la otra persona lo recibe, pero le queda muy claro que no estamos esperando que nos solucione la vida. Le queda muy claro que no estamos esperando que venga a salvarnos de nada, ¿no? Es simplemente que te cuento esto porque para mí es importante abrirme con esto contigo y ya mañana veremos o pasado veremos cómo vamos buscando la solución a esto. Pero el primer paso era que tú supieras que yo sé que tengo un problema, ¿no? total, justo. Y Aquí dice, sentirnos acompañados, ¿no? En eso. José Vicente dice, solo no se sale. Y totalmente, solo no se Ujú. Eso es. la razón, José. A ver, Josebi está en de hecho, Josebi está en la comunidad de CEMIC y él tiene a la que es su mujer, ¿no? Como persona de confianza y, bueno, y él puede decirlo, cómo ha cambiado su relación con su mujer, ¿no? Desde que está en el programa. mm, Entonces, la recuperación es difícil, pero también trae grandes regalos y uno de los grandes regalos que trae es que las relaciones con aquellas personas que son importantes para nosotros realmente florecen completamente como nunca antes habían florecido, ¿no? Hay mucho trabajo de confianza ahí. Así que enhorabuena, Josebi, que además lleva ya más de un mes y una semana limpio. Así bien. que enhorabuena por eso. A ver, continúo con... Esto también está muy buena, porque dice, ¿y si tengo varios patrones, por dónde empiezo? Ujú. Si siento que tengo varios patrones, ¿por dónde empiezo? Vale. Yo empezaría, imagínate que hay una persona que tiene el patrón del no por, el patrón del alcohol y el patrón del tabaco, ¿vale? Yo siempre empiezo por el mismo. Empiezo por el que más desestabiliza tu capacidad de toma de decisiones. Mm, En este caso, el que más desestabiliza tu claridad mental para la toma de decisiones, si comparamos entre el alcohol, el tabaco o el no por, para mí sería el alcohol, porque va directamente a los centros de autocontrol y de toma de decisiones.
Mm. Entonces, si tienes varias conductas adictivas, hay que identificar cuál es la que daña más tu capacidad volitiva, tu capacidad de autocontrol y de toma de decisiones y empezar por cortar esa, ¿no? Esa es la primera por la que empezamos a trabajar. Vale, vale, perfecto. Y última pregunta, ¿qué papel juega el estrés en todo esto? Vale, muchísimo. O sea, yo de hecho, el primer libro que escribo es el Sistema Cero Estrés, ¿no? Es el primer libro que escribo y uno de los temas en los que yo me he especializado desde el principio de mi trabajo. Y tenemos que tener en cuenta que es el estrés crónico habitualmente el que nos lleva a conductas adictivas. Mm, O sea, las personas nos vemos sometidas a una carga de estrés constante durante X días, meses, a veces años. Y hay un momento en que hay dos opciones. O colapsar emocionalmente, que el sistema nervioso colapse, o mantenerlo anestesiado a través del consumo que sea. mm, Mantenerlo anestesiado o mantenerlo estimulado. Hay drogas de anestesia y hay drogas de estimulación, ¿no? Entonces, en función de lo que la persona necesite hacer con esa carga emocional o con esa carga de estrés que lleva, hará un tipo de consumo o un tipo de conducta adictiva de anestesiarse o un tipo de consumo, un tipo de conducta adictiva que tenga que ver con la estimulación. Entonces, el estrés crónico siempre es el que abre la puerta hacia que aparezcan patrones de evasión, ¿ok? Esos patrones pueden ser fumar, esos patrones pueden ser beber, esos patrones pueden ser jugarme el dinero, pero hay una parte de estrés crónico que yo no he sabido cómo manejar y como no he sabido cómo manejarlo es precisamente que se ha hecho crónico. Y hay un momento en que el cuerpo probablemente empieza a somatizar, ¿no? Con temas de salud, con temas de la piel, con estos parpadeos de las mioquimias, que te empieza a parpadear o sea, que te empieza a llorar el párpado, con crisis de ansiedad. Y eso suele ser un síntoma de que hay un estrés crónico, ¿no? Entonces, el papel del estrés en el desarrollo de conductas adictivas es fundamental. Es como abre la puerta a que tú vayas a escaparte por ahí. Si no tienes herramientas para manejarlo, lo que vas a buscar es una vía de escape. Entonces, es un punto clave. vale, vale, genial. Ya esta fue la última pregunta. Hasta Ok. ahora no tenemos más preguntas así como fundamentales o importantes. Igualmente, Lucas, si tienes algo más que añadir en, Mm, ok. en el tema, que está muy bueno porque a veces no sabemos identificar que tenemos como un patrón adictivo y Mm, cuando lo hacemos es como que, cónchale, ok, ¿cómo hago para salir de esto? mm. ¿Cuál sería como mi primer paso? Si quiero, Mira, si ya tomé la decisión de que quiero salir de acá. tienes a Josebi que acaba de aclarar que pone ahí. ¿Lo puedes leer? Dice, solo no se sale 1 mes y 20 días. Que Lleva seguro. 1 mes y 20 días limpio, ¿no? Sí, Vale. bueno, 1 mes y 20 días. Enhorabuena, Josebi. El primer paso es pedir ayuda, yo siempre lo digo. O sea, no se puede ayudar a quien no tiene un problema, ¿vale? Eso es muy importante. Entonces, el primer paso que requiere también de mucha humildad es el de decir, joder, me di cuenta que tengo esto en mi vida, lo he intentado 100 veces yo solo, lo he intentado 100 veces a mi manera y a mi manera no funciona, ¿no? Entonces, de lo que se trata es un mensaje. A veces a nosotros hay gente que nos manda un mensaje de recupera tu centro o información y ya vamos a empezar a buscar la solución. Y la diferencia de tu vida en 1 mes y 20 días, como pone Josebi, de haber escrito ese mensaje o no escribirlo, literalmente son 5 caracteres en Instagram. O sea que tu vida puede ser completamente diferente en 1 mes y 20 días, simplemente por escribir un mensaje que es recupera tu centro en una red social. bien. Bueno, Entonces, si algo de esto, ¿no? Te ha resonado, quiero simplemente que recuerdes que no estás roto. Esto es muy importante y siempre lo remarco. Solo estás cansado de hacerte el fuerte, de intentar mantener todo el rato esta cara de que puedo con todo, esta cara de que soy fuerte, esta cara de que siempre me va bien, y tenemos miedo de mostrar otras partes de nosotros, ¿no? Entonces, no te voy a decir que sea fácil, no te mm, voy a decir que sea fácil, pero sí te aseguro que cuando entiendes lo que hay detrás de ese patrón, ya no lo puedes mirar igual. Es como que ya anestesiarte ya no te va a valer. Vas a empezar a
crear soluciones diferentes. Mm, ya, buenísimo. Chicos, a ver, como complemento de esta clase, hemos preparado una guía especial que te va a ayudar a identificar en qué fase del patrón estás, hacer un ejercicio para mirarte sin juicio y empezar un microplan de acción de 3 pasos para observar el patrón actual y actuar distinto esta semana, ¿vale? Este material lo vamos a compartir por el grupo privado de WhatsApp, así que si lo quieres, escribe al DM la palabra guía y te envío el enlace para que puedas acceder a él. Es una guía súper valiosa que estamos seguras que te va a ayudar un montón para que tomes acción esta semana. DM es un mensaje directo para la gente que no maneja este slang. Ya. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá y recuerden que no están solos y que de verdad no tienen por qué hacerlo solos. Gracias. Nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias. Chao, Chao, Lina. chao.